los diezmos en la Biblia. Y vamos a comenzar por decir que en la Biblia encontramos tres clases de diezmos. El primer diezmo lo nombraría el diezmo espontáneo. El segundo diezmo lo nombraría el diezmo planificado. Y el tercer diezmo le llamaría el diezmo mosaico. El primer diezmo, el espontáneo, también es voluntario, pues es propiciado por el hombre hacia Dios, es incondicional, y ese fue el primer diezmo que encontramos en la persona del patriarca Abraham. El segundo diezmo, el planificado, a cambio de, con un interés, también propiciado por el hombre hacia Dios, condicional también, y esto es por el sobrino de Abraham, que es Jacob, hijo de Isaac. El tercero, el mosaico, es impuesto, es demandado, es por una ley institucional en la ley mosaica. Propiciado por Dios, es condicional y es de Dios hacia el hombre. Así que explicamos tres diezmos. Los dos primeros, el de Abraham y el de Jacob, son del hombre, originados por el hombre para Dios. El primero es voluntario, el segundo es condicional. El tercero, el mosaico, a diferencia de los dos primeros, es demandado de parte de Dios hacia el hombre y es condicional. Damos así inicio a la explicación de estos diezmos. Así es que vamos al primero, que se titula espontáneo y voluntario, propiciado por el hombre e incondicional por parte de Abraham. Este no es demandado por Dios y lo encontramos en Génesis, en el capítulo 14 y en el versículo 17, que dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió a él el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Verso 20. Y le bendijo diciendo: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Después pasamos a Hebreos capítulo 7 y verso 1, que dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. El diezmo voluntario, que espontáneamente Abraham presenta a Dios por agradecimiento a la bendición que Melquisedec le dio a Abraham. De allí, de su corazón, se le ocurrió que le voy a dar 10 partes de cada 100 partes que tenía del botín que había recibido. Vamos a entender un poco en contexto qué había sucedido. Lo que había sucedido es que uno de los siervos, una de las personas que había escapado cuando los reyes vinieron y hicieron guerra contra los reyes, incluyendo al rey de Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot y su familia, y los derrotaron, se llevaron cautivos a todos los pobladores y la población de Sodoma y Gomorra, y se los llevaron, y entre ellos habían llevado cautivo a Lot, sobrino de Abraham. Entonces vino uno rápido corriendo a donde Abraham le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Derrotaron al rey de Sodoma y Gomorra y se llevaron cautivo a toda la población. Dice la Biblia que entonces Abraham juntó a todos sus siervos, alrededor de 300, y se los llevó y los alcanzaron al camino de un día, y por la noche los derrotaron a todos y no quedó ninguno, y recuperaron a la familia, a Lot y a su familia, y a todos los bienes que se habían robado. Esos son los bienes que se llaman los bienes del botín, y se los habían llegado. Y cuando regresaron, entonces de ese botín, Abraham espontáneamente, cuando recibió la bendición de Melquisedec, le dio el 10% de todo lo que tenía.
ese diezmo en sí, en ningún momento Dios se lo pidió. Ese diezmo salió del corazón de Abraham. Vamos a entender también, para estas alturas, que las demás naciones, en sus propios gobiernos y constituciones, ya practicaban un impuesto, y en ese impuesto se practicaba el diezmo. Era muy familiar a ellos. Así que cuando Abraham vio esto, le pareció muy justo dar el 10% y el quedarse con el 90%, pero dar el 10% de todo lo que tenía Melquisedec, que en ningún momento le pidió nada. Este es otro detalle muy importante. Cuando la Biblia habla de que Dios pide diezmo, no es porque Dios necesite ninguna cosa, porque Dios no es hombre que necesita como nosotros. Nosotros necesitamos cada centavo, comida, necesitamos muchas cosas. Pero Dios no es carne ni materia, Dios es espíritu. Dios es el dueño de toda la creación. En sí, Dios no necesita nada. Cuando el hombre le da el diezmo, en el caso de Abraham, a Melquisedec, era por agradecimiento, porque entendía que de todo lo que había recibido, lo mínimo que podía hacer es darle el diezmo del botín de los bienes que había recuperado. Bien, pues ese es el diezmo espontáneo y voluntario, propiciado por el hombre incondicionalmente, por parte de Abraham hacia Dios. Después encontramos el segundo diezmo, el diezmo de Jacob. Este diezmo se le llama el diezmo planificado a cambio de, propiciado por el hombre, es condicional. Sí, condicional. Y aunque es de parte del hombre para Dios, en ningún momento Dios lo demanda, fue condicional. ¿Cómo sucede esto? Bueno, nos remontamos entonces a Génesis capítulo 28 y versículo 18. Y dice así: se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Versículo 19. Y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz de casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. En otras palabras, Jacob de su corazón dijo: si tú, es una condición a Dios, si tú me cuidas, me guardas, me proteges, me das pan, me das comida, me das calzado, me das vestimenta, si me guardas completamente, entonces tú serás. Hizo un compromiso de allí, un pacto con Dios, del hombre a Dios. Te voy a servir toda la vida. ¿Se recuerdan cuando Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: hey, yo no me quedo en Moab, yo me voy contigo, ya murió tu esposo, murió mi esposo, y estamos solas tú y yo. Y he creído y he sabido y te he conocido y sé que eres una mujer de Dios y sé que el Dios de Israel es grande y poderoso. Pues yo no me quede aquí, de aquí en adelante tu Dios será mi Dios, tu tierra será mi tierra, donde quiera que tú mueras, moriré, y lo que me pase contigo lo voy a sufrir juntas, pero no me voy a apartar de ti. Aquí lo mismo hizo Jacobo con el Señor. Lo comprometió y le dijo: si me guardas, si me cuidas, si me proteges, tú serás mi Dios, y de todo lo que yo tenga te voy a dar el 10%. Ese diezmo es el diezmo condicional del hombre hacia Dios. Recordemos, aquí Dios no dijo ni una palabra, ni dijo: me tienes que diezmar. No, Señor. Ese es el segundo diezmo que encontramos en la Biblia. A veces yo escucho personas hacer votos hacia Dios. Normalmente personas que toman mucho y que no sé qué hacen, que van y hacen un compromiso, un voto hacia Dios, que si Dios los guarda y los retira del tomar y esto, y haces un voto. Recordemos que ese voto basado en el hombre casi siempre por lo regular suele fallar, porque está basado en las fuerzas del ser humano, y por más fuerzas que el ser humano tenga, si Dios no está envuelto en ese compromiso, en ese pacto, en ese voto, entonces va a fracasar. A menos que Dios esté envuelto en el asunto de verdad, entonces
te va a dar las fuerzas para tú cumplir tu voto. Pero no debería ser así. No debería ser que Dios ponga parte de él para que tú puedas cumplir. Tú, solo por tus propias fuerzas, deberías tener las agallas, el compromiso, el coraje, la bravura para poder cumplir lo que tú dices. Puesto que tú fuiste el que originaste ese voto, puesto que tú fuiste el que pusiste la condición. Por eso Cristo, antes que nada, cuando estaba con sus discípulos, les dijo, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, no utilicéis el nombre del Señor en vano. Porque tarde que temprano nosotros como hombres fallamos. Es más, antes de que nosotros terminemos de decir la palabra, ya caímos en el error como hombres. Porque no está envuelto a Dios en ese pacto. Ahora, cuando Dios dice, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Cuando Dios se compromete, ahí sí hay que prestar atención. Cuando Dios dice, ven, te voy a hablar, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Job creía que lo conocía. Creía que con sus propias fuerzas él conocía a Dios, con su propio conocimiento él conocía a Dios. Y llegó el momento en que fue desarraigado de todo y se le presenta a Dios de cara a cara y le empieza a contar las maravillas que él hizo aún antes de que Job estuviera. Y le dijo, Job, ¿dónde tú estabas cuando yo hice esto? ¿Dónde tú estabas? ¿Quién tú crees que le da de comida a las águilas allá en su nido en lo alto de la montaña? ¿Quién tú crees que hace mover las grandes ballenas y los monstruos marinos allí y las congrega para su comida? ¿Cómo es que se alimentan? ¿Cómo es que comes? ¿Cómo crees que tú hago? Cuando Job se dio cuenta de su incompetencia, de su incapacidad, entonces dobló su cabeza y dijo, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven y aún del polvo de la tierra yo te alabaré. Él comprendió que la confianza plena y perfecta solamente se encuentra cuando Dios dice, vamos a ver, he aquí, cuando él dice, de cierto os digo, cuando él impone su palabra, entonces ahí es otra cosa. Bien, y ahora entramos en lo que es el tercer diezmo. Y este tercer diezmo, ese no es de parte del hombre para Dios, no es de parte del hombre para Dios, sino de parte de Dios hacia el hombre. Así es que, volviendo y retrocediendo un poquito, recordemos que los diezmos empiezan de Abraham. Pero antes de Abraham ya habían pasado muchos miles de años. Ya la humanidad existía. Ya el ser humano buscaba la forma de agradar a Dios. Y ¿saben qué? Nunca fue el diezmo. Siempre fue la ofrenda. O sea que antes de Abraham encontramos que Caín y Abel lo primero que hicieron fue no diezmar. No una parte solamente, sino que trajeron lo que ellos creían que era la mujer para Dios. Obviamente la Biblia dice que Dios se agradó más de la ofrenda de Abel que la de Caín, porque llevaba más la intención pura de un corazón que realmente ponía en alto el nombre del Señor. Y vino Abel y trajo su ofrenda, y vino Caín y trajo su ofrenda. Y Dios es selectivo cuando una persona de corazón del alma, no importa la cantidad, que si el 5, que si el 10%, que si el 20, el 30%. Cuando tú traes tu ofrenda y sale profundamente del corazón y se la presentas a Dios, vamos a entender una cosa. Lo primero que hay que entender que si la iglesia de Jesucristo es realmente la iglesia de Jesucristo, no es un 5, no es un 10, ni un 20%. Todo lo que Él posee es el Señor. El capítulo 17 de los Hechos dice que en Él vivimos, en Él estamos, en Él nos movemos. Todo lo que tenemos es de Él. Así es que entendamos muy claro cómo Dios ve lo que nosotros le damos a Él. Hablando del diezmo, volvemos nosotros entonces a entender que el diezmo fue muchos años después que las ofrendas. Las ofrendas fueron primero y fueron del corazón. Entonces ahora, como hubieron dos hombres, Abraham y Jacob, que le presentan diezmos a Dios, uno planificado y otro no planificado y incondicional, y otro condicional, ahora el Señor en la ley de Moisés, por medio de Moisés que se le encuentra en la zarza,
De ahí en adelante, Dios hace un pacto con Moisés, va y saca a su pueblo de Israel de Egipto, y cuando lo saca de Egipto y lo lleva por el desierto, allí empieza a trabajar con la nueva constitución para el nuevo gobierno, la nueva nación que se va a formar, y va a destituir a muchas tierras de muchas naciones que existían porque habían pecado por 400 años, y va a imponer a un nuevo pueblo llamado Israel, que lo sacó de la esclavitud. De la esclavitud. El pueblo de Israel tendría y te debería haber tenido muchas razones para estar siempre y eternamente muy agradecido por lo que Dios había hecho con ellos. Y entonces, en el camino al desierto, podían haber transcurrido lo más algunos 3 meses, pero pasaron 40 años. ¿Y por qué usted cree que pasaron 40 años en el desierto? Y ahí Dios empieza a dictar la nueva ley. Y en esa ley empieza a dictar lo que son los diezmos. Y estuvieron 40 años por la rebeldía, por la dureza de sus corazones, porque no alcanzaron a entender y a comprender qué es realmente lo que Dios quería de ellos. Y cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere, y por nuestra rebeldía y nuestra necedad y nuestra terquedad, Dios nos tiene dando vuelta por años para ver si nosotros cambiamos, para ver si nosotros nos decidimos por nosotros mismos y a buscarlo voluntariamente. Él no quiere imponernos nada. Pero en el caso de la rebeldía de Israel, entonces Dios le impuso su ley estricta y le dijo, me vas a diezmar. Y estas son las reglas del diezmamiento. Entonces, de esta forma, entonces nos encontramos con el tercer diezmo, que es el diezmo mosaico, impuesto por ley constitucional, propiciado por Dios, es condicional y es de parte del Señor. Nosotros no tenemos ningún tipo de decir o no decir en esto. O me das porque me das y eso es lo que necesito. Eso es lo que yo quiero, dice el Señor. Esas fueron las palabras hacia Israel. Y encontramos entonces cómo describen los diezmos en Números capítulo 18 y versículo 21 y dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese es el versículo 21. Luego nos pasamos al versículo 24 y dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Escuche bien, los diezmos que recibían los levitas iban a ofrecerse al Señor por ofrenda. Ya cuando el Señor lo recibía, esos diezmos ya no los recibía como diezmos, los recibía como ofrenda, porque Dios no se agrada de diezmos por medida, Dios se agrada de una ofrenda. La ofrenda es mayor que el diezmo, recuérdese siempre de esto. La ofrenda es mayor que el diezmo, porque la ofrenda sale del corazón y el diezmo es una imposición, es una selección de una cantidad que se le dedica al Señor. Entonces, repito, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esa otra característica más, que los levitas no tenían propiedades. Tenían que vivir de los diezmos que Israel le daban. No eran dueños de casas, no eran dueños de hectáreas, no eran dueños de nada. Todo lo que tenían era porque se lo daba al pueblo. Pero bajo un título o un documento que legalizara que eran dueños de algo, no podían reclamar nada ellos. Eso era lo que hablaban los diezmos. En Deuteronomio capítulo 2 y versículo 12, dice así, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Otra de las características de los diezmos levitas era que no dejaban al huérfano desamparado, a la viuda desamparado, al extranjero desamparado. Era una característica de parte de Dios, impuesta de Dios para el hombre. Tienes que cuidar a tus inmigrantes, tienes que cuidar a tus extranjeros, tienes que cuidar a tus viudas, tienes que cuidar a tus huérfanos.
No es que creció el viejito y ponlo por allá en un orfanatorio, por allá que lo cuiden allá las enfermeras y tú ya no cuidas de él. No. Tú vas a cuidar de tus viejitos, tú los vas a guardar y le vas a dar protección. Eso es lo que la ley de Moisés le decía en esta constitución a la nueva nación de Israel que se estaba formando. Entonces, ya entendimos y tenemos una idea. Mi propósito no es dar características detalle a detalle de cómo se desempeñaban los diezmos en el pueblo de Israel. Pero sí quiero dejar en claro que entre esas cosas, ese diezmo mosaico era demandado por Dios. No era que si el pueblo de Israel quería o no quería. De manera que si fallaba eso, el Señor los castigaba y los castigaba de una forma terrible, por cuanto no obedecían al mandato y precepto del Señor. En Malaquías capítulo 3 y verso 8, un versículo que son muy conocidos especialmente por los líderes religiosos que tienen un gran amor al dinero y que lo utilizan y lo hacen propio, cuando ese versículo aplica solamente a la nación de Israel. Ahí le dice el Señor a Israel: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación, ¿qué nación? La nación singular, no las naciones. La nación de Israel. Dijo, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, Dios cumple su promesa. Si el pueblo de Israel no se hubiese apartado y desobedecido al Señor, como lo hizo aquí ya en Malaquías, Dios los hubiera bendecido. Una de las bendiciones que tenía Israel es que donde quiera que pusieran su pie, les iría bien a la nación de Israel. Y hoy en día todavía aquellos israelitas que le dan honra y gloria al Señor son bendecidos en gran manera. ¿Acaso no sabemos que una de las características de la nueva nación de Israel es que Dios los ha prosperado grandemente? En el nuevo Israel que se constituyó en el 1948, un lugar, una tierra desolada, un desierto prácticamente, vino Israel y vuelve y emerge de las cenizas y allí empieza a brotar. Y hoy por día la nación de Israel es una de las naciones con la ciencia más avanzada en cuanto a la agricultura, porque en los desiertos están naciendo las flores, se están naciendo jardines. De las aguas salidas del mar están potabilizando y transformándola en agua dulce para beber y tomar. ¿Y cómo esto? ¿De por sí solos? No, es porque Dios está demostrando a su pueblo, a ellos, que ellos detrás de Israel va arrastrando un pacto que va con ellos, donde Dios se compromete a bendecirlos mutuamente. Hoy por hoy está muy corta Israel de recibir completamente la bendición que tiene Dios preparada para el pueblo de Israel, porque no han aceptado a Jesús como el Mesías principal. Recordemos que Israel oficialmente no ha aceptado a Jesucristo como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios. Se rehúsa a aceptarlo. Pero va a llegar el día, capítulo 11 de Romanos, dice la Biblia que Dios reinjertará esa rama en el árbol del olivo, el original, y esa rama que hoy está tirada en el piso va a ser reinjertada. Por mientras, todas las naciones externas, que somos los gentiles, como ramas, hemos sido puestas en su lugar y estamos aprovechando la savia que sale de esa raíz que es Jesucristo. Estamos siendo nutridos por parte de la bendición de Dios. Y muchos de las naciones en Abraham estamos siendo benditos ahora por causa del compromiso que hizo Dios con Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones en tu simiente. Y esa simiente no está hablando en plural. Esa simiente está hablando de una simiente en singular. Y esa singularidad
se encuentra en Jesús de Nazaret. Él es la simiente de Abraham. Él es el que ha traído la bendición completa a nuestras vidas. Pero, mientras tanto, hay una maldición para Israel, porque le robó los diezmos como nación. Y recordando nuevamente, ese versículo es para la nación de Israel. Otra cosa, la ley de Moisés para la nación de Israel o para los gentiles que somos nosotros termina con la muerte de Jesucristo para constituir un nuevo pacto que Jesucristo lo celebró en la última cena cuando dijo: esta es la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. En esa nueva ley, en ese nuevo pacto se constituye una forma diferente y nueva de operar en el Señor. Y en esa operación ya no estamos hablando de algo por medida como el diezmo. En esa operación, y eso va a dar lugar a otra explicación, a otro video, de cómo se originó la iglesia de Jesucristo en el libro de los Hechos y cómo es que la iglesia de Jesucristo debería de operar hoy en día. Cosa que está muy distante a lo que muchas iglesias están practicando las enseñanzas y preceptos de la ley mosaica todavía y engañando a mucha gente, haciéndoles creer que están en pecado, cuando ya no es así. La maldición del pecado la quita Cristo. Impone la bendición de la simiente de Abraham en la nueva iglesia con una forma diferente de ver las cosas, en el espíritu y no en la carne. Regresemos a la palabra de Dios. Pues Jesucristo, estando en la tierra, tuvo que lidiar con esta situación de si se diezma o no se diezma, de si se dan tributos o no se dan tributos, de si esto y lo otro. Recordemos que en un momento dado lo quisieron acusar y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Nos encontramos en dos aguas. Por un lado tenemos la ley, donde tenemos que dar los tributos de nuestra nación, y por otro lado tenemos al César que nos está pidiendo tributos. Vamos a retroceder un poquito y poner en contexto todas las cosas. ¿Por qué razón el pueblo de Israel estaba bajo la conquista de Roma? Y eso se remonta al capítulo 7 del libro de Daniel. Eso se remonta a cuando Dios le da una visión al rey Nabucodonosor y le da una estatua. Y en esa estatua está la parte baja de los dedos. Y el imperio de Roma aparece. Y cuando aparece el imperio de Roma, hace cautivo a muchas naciones, incluyendo Israel. Y entonces Israel tenía que tributar a Roma. Por la dureza del corazón del pueblo de Israel se encontró entre dos aguas. Porque o quedaba bien con un señor o quedaba bien con otro señor, porque no se puede servir a dos señores. Pero ellos, por su desobediencia y rebeldía, acabaron bajo la conquista de Roma. Y en Roma tenían a Herodes y a Pilato como gobernantes. Entonces, en los tiempos de Jesucristo, cuando él predicaba, le dicen: Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Y el Señor les dijo: traedme esa moneda. ¿De cuál es esta imagen? Del César. Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, ustedes se lo buscaron. Ustedes son los responsables de que todo esto viniera. Este es un castigo de parte de Dios para la nación de Israel. Tienen que cumplir, porque si no les va peor. Lo que es de Dios y lo que es de Roma es de Roma. Aquí la pregunta es: ¿qué es de Dios? ¿Qué es lo que le pertenece a Dios? Bueno, vamos a ver ahora en el próximo versículo qué es lo que es de Dios. En Mateo capítulo 23, versículo 23, el Señor les dice a aquellos escribas y fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos hipócritas! La hipocresía consiste en diezmar todo lo que puedas diezmar, pero no practicas lo más importante de la ley.
Y ya es muy claro aquí que lo más importante de la ley no es el diezmo, no es lo material, no es lo que tú traes. Lo más importante es el amor al prójimo, el amor a tu hermano, el amor a tu padre, el amor a tu hija, el amor a todo aquel que incluso es tu enemigo. Es el amor aún a nuestros enemigos. Hoy en día encontramos todo esto volteado al revés, en contra de las palabras del Señor, porque encontramos líderes religiosos que no aman a otras personas porque tienen otra ideología diferente. Son enemigos y los odian y los atacan. Pues aquí encontramos a Jesucristo que dijo, lo más importante de la ley es la fe, la misericordia y la justicia. Eso es lo que cuenta en la palabra del Señor, no los diezmos. Aunque debería hacerse si es de la ley. Recordemos que Jesucristo no le está hablando a un pueblo gentil, a otras naciones. Le está hablando a los judíos. Le está hablando a Israel. Esto deberías hacer porque es mandato de Dios. La ley y los diezmos es un mandato para la nación israelita, no para la iglesia de hoy en día. Entonces, versículo 24, guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿No es acaso lo que siempre yo he venido diciendo? Que cuando Dios transforma una vida, cuando Dios cambia una vida, no es por fuera primero, es primero por dentro. La limpieza principal es vertical de arriba para abajo. Dios empieza a limpiar de los más altos, empieza por los líderes religiosos que son los que supuestamente deberían dar el alimento a las ovejas, al pueblo. De arriba para abajo se barren las escaleras. La limpieza de Dios no empieza horizontalmente, empieza verticalmente y con el añadido, de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Dios limpia primero con la gente que está al frente, porque si la gente que está al frente, dándole comida a los demás, está sucia y aparentan ser, pero no son guías, ciegos, hipócritas. ¡Ay de vosotros! Escribas y fariseos hipócritas, verso 27, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Todo aquel líder religioso cuyo interés principal es el dinero, quieren mostrar justicia, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad delante de los ojos del Señor. Porque no son los diezmos y los diezmos. Hoy cuando llegue la hora de ofrendar, una especial oración y un momento grande, y que si no puedes, pide prestado para que le des. Y que si pones 500, Dios te va a dar 1000. Y que si pones 1000, Dios te va a dar 10,000. Ese es el evangelio de la prosperidad. El evangelio del que nada te falte. No es que estemos en contra de que nada nos falte, porque Dios bendice al dador alegre. Lo que estamos en contra es de los líderes religiosos que, excusándose, ocupan y utilizan esos versos bíblicos para engañar a la gente, diciéndole que Dios les va a dar más si ellos reciben más. Pero mírate, vete y visita una de esta casa de estos hermanitos simples y sencillos, y mira sus necesidades. Y ahora vete a la casa de estos grandes religiosos, mírales la chequera, mírales la cuenta de banco, mírales si tiene casas, mírale si tiene yates y aviones incluso. Hemos visto caer a grandes líderes religiosos. Hace meses aquí cayó un gran líder religioso y de una gran organización cuya base la tenían en Guadalajara, por allá. Aquí no voy a mencionar nombres ni nombres de religiones, porque yo entiendo y comprendo y sé que aquellos que están engañando saben a quién les hablo. Y también sé que las ovejas de Dios
van a escuchar la voz de Dios completamente y tarde que temprano van a aprender a actuar de por sí solos. Esa excusa de que, bueno, yo diezmo y allá ellos, si no hacen lo correcto, pues allá ellos con Dios, pero yo voy a cumplir a Dios. No estás cumpliendo a Dios porque no, Dios no te está demandando el diezmo. El diezmo es parte del viejo sacerdocio levítico. El diezmo es parte de la ley de Moisés. Así es que vamos a pasar entonces a qué dice la Biblia de esto. Hebreos capítulo 7, verso 11, dice así. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Repito, porque cambiado el sacerdocio, o sea, en otras palabras, en la iglesia de Jesucristo, ya el viejo sacerdocio instituido por la ley, que eran los sacerdotes levíticas, es necesario que también haya cambio de ley. ¿Saben cuál es esa la ley? Esa es la ley del nuevo pacto instituida en la última cena que el Señor dio. Esta es la sangre del nuevo pacto. Ahí Cristo impone cómo es que se va a organizar, cuáles van a ser los preceptos y mandamientos para el nuevo pacto en la iglesia de Jesucristo. Y como lo dije, eso es ocasión para otra enseñanza de cómo es que una iglesia en Cristo debe operar, una enseñanza próximamente. Versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. En otras palabras, ¿de cuál tribu provenía el sacerdocio? De la tribu de Leví. Pero ¿de cuál sacerdocio proviene Jesucristo? Jesucristo no es la tribu de... No, Señor. No, Señor. Jesucristo viene de la tribu de Judá y se constituye sumo sacerdote conforme a Melquisedec, rey de Salem, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de días, sino que es semejante al Hijo de Dios Jesucristo. Detrás de Melquisedec, cuando Abraham vino, allí estaba escondidito el Señor Jesús, detrás de Melquisedec. Y miraba a Abraham así. Y cuando hablaba Melquisedec, hablaba Cristo. Cuando Melquisedec bendecía a Abraham, estaba bendiciéndolo Cristo. Estaba escondidito y en una de esas, Abraham alcanzó a verlo. Lo alcanzó a denotar. ¡Ah, ya te miré! Aquí están los diezmos, Señor. Aquí están los diezmos. Y ahí es donde Abraham pudo descubrir a Jesucristo detrás del personaje de Melquisedec, que ni tiene ni principio de días, ni tiene fin de días, sino conforme y semejante al Hijo del Dios Altísimo. Verso 15 del libro de Hebreos capítulo 7 dice, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Entonces Jesucristo fue no un simple sacerdote, fue nuestro sumo sacerdote, a semejanza de Melquisedec, que no viene de la tribu de Leví, que no estamos sometidos a la ley de la tribu de Moisés, de la ley mosaica, porque esa ley para la iglesia de Jesucristo empieza con el nuevo sumo sacerdote que es conforme a la tribu de Judá. Jesucristo se le conoce como león de la tribu de Judá, como la raíz de Judá. Entonces allí empieza la nueva era de la nueva iglesia que comienza en el aposento alto donde se encontraban los 120 juntamente con María la Virgen, rogando en ruego y oración. Y así concluimos nuestra presentación acerca de los diezmos. Dios los bendiga.